determinaban el aspecto educativo, el INEE, ¿no? Que era el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el cual tenía la perspectiva de culpar, responsabilizar a los maestros y las maestras de la catástrofe educativa. Partiendo de esa idea, ¿no? Pues el Reforma no es una fuente fiable. Pero pasando ya a cuestiones más técnicas en cuanto al rezago que hay en materia de español, ciencias, tecnologías, matemáticas, pues es evidente que después de la pandemia tengamos un rezago. Yo he venido sosteniendo, de acuerdo a los informes nacionales e internacionales que tenemos, que aún no es posible valorar el tema de lo que implicó el retroceso. Es decir, establecer que es un retroceso de 5 años en términos de logro educativo o establecer un retroceso por un índice de medición es complicado, ¿no? Habida cuenta de que los estándares de medición pues eran eso, eran estándares, ¿no? Luego entonces la referencia de medición cambió. Si esto es así, entonces la pregunta correcta es cómo medir ese rezago que sin duda tenemos. Esa es una primera complicación, Cuéntame cómo está, ¿no? en realidad, porque ahí... Yo creo que sí tenemos un rezago. Nosotros tenemos 3 pruebas que realizamos de manera cotidiana. Una es el diagnóstico que hacemos al inicio del ciclo escolar a través de la metodología que acordamos con Mejored, ¿no? Esa metodología lo que indica, lo que intenta construir es la forma de valorar la situación de los alumnos en torno de su contexto. Luego otra es la valoración que hace la Dirección de Evaluación Educativa aquí en el estado, que lo hace a través de instrumentos de ingresos a los distintos niveles. Por ejemplo, los que ingresan a bachillerato, que terminan la educación básica, los que ingresan a secundarias y los diagnósticos que se hacen en esta perspectiva. Y otro es el diagnóstico de escuela, que se hace en cada una de las escuelas de acuerdo a la construcción del programa analítico. Entonces esos son los 3 cotidianos, ¿no? De manera institucional o de manera estatal. Adicionalmente, tenemos los 3 reportes de evaluación durante el ciclo escolar, que ya lo que apuntan es hacia una evaluación formativa, ¿no? Son 3 periodos de corte, con lo que se va reportando calificaciones a los padres y madres de familia. En estos 3 instrumentos del calendario escolar y estos 3 institucionales de carácter estatal, lo que sí se observa es un rezago. Insisto. ¿Pero qué tanto descendió el aprovechamiento escolar? Ese es el tema, esa es la pregunta, Jesús, ¿no? Porque no se puede responder esa pregunta en términos de como lo teníamos Lo que pasa antes, es ¿no? que el diario Reforma toma una evaluadora, no la hizo el periódico como tal, en donde los aciertos descendió a 37%, los aciertos ahora sí que positivos, Pero a 37. depende de dónde lo preguntes. Por eso las pruebas estandarizadas son tan malas, ¿no? Porque lo que seguramente hace Reforma, insisto, sin haber visto la prueba lo digo, ¿no? Pero a partir de que es una evaluación estandarizada y ponen 100 reactivos, de los cuales tienen que contestar, un alumno que tenga 10 contesta 100 de 100, ¿no? Y un alumno que no, 37 como lo comentas, pues es un referente descontextualizado, porque ¿quién nos contestó? ¿En plano rural, en plano urbano? ¿En qué modalidad? ¿Es los niños que contestaron eso que ese día desayunaron o no? ¿Son hijos de una familia integrada o desintegrada? ¿Qué vieron un día antes? No digo que estudiaron, ¿eh? ¿Qué vieron un día antes en su casa? ¿Vieron violencia del padre contra la madre de familia? ¿Dónde durmieron? ¿Durmieron en la compañía de un hermano, una hermana? La habitación con cuántas personas la comparten. Entonces depende, ¿no? más el aprovechamiento de todo el entorno escolar que el trabajo educativo. Depende del contexto escolar. El trabajo educativo tiene que estar situado, ¿no? Debe estar contextualizado. No es lo mismo un docente que llega a una escuela X, incluso en la misma escuela, en un salón A que en un salón B. La intervención educativa tiene que ver con el conocimiento profundo del estudiante. Por eso las pruebas estandarizadas como la que hoy publica Reforma son muy engañosas, porque no obedecen a una circunstancia en la cual se pueda valorar que sí entendemos que hay un rezago, sin duda, ¿no? Pero poder establecer una medida en torno del rezago es complejo, ¿no? Entonces yo lo que digo es que lo que sí necesitamos es intervenir de manera más científica, más contextualizada en el entorno educativo. Entonces aquí aún no tenemos el contexto de cómo está Tlaxcala. Sí lo tenemos, pero no lo podría plantear en los términos que me lo pides. Yo no podría decir 3 de 100 o 4 de 100. ¿Qué sí puedo decir? Se aprecia un rezago.
¿En qué sentido lo podríamos ver? Si tú lo quieres estandarizar, lo podríamos ver, por ejemplo, en la comprensión lectora, ¿no? Y no lo establezco por los grados educativos, sino por las fases escolares. La comprensión lectora, ya no digo en los niños, lo digo en los adultos, ¿no? Cuando leen un párrafo, ¿qué entienden lo que leen? ¿Cómo interpretan eso que leen? ¿Y cómo actúan frente a lo que leen? Es un referente, ¿no? Y tú lo puedes ver tú mismo en las notas o en la noticia que das en Radio Universidad. Tienes que buscar, quien escribe tiene que buscar la mejor forma de explicar cosas que son relativamente sencillas, ¿no? ¿Vale? Cuídense ¿Qué mucho. pasa con los libros? ¿No han llegado Ya, los libros? los de secundaria, estos se entregan esta semana, y los de teles en 4 de octubre. ¿Ya llegaron, de verdad? Ya tenemos, sí, lo he venido diciendo, el ¿De veras? 70, No, nos dijo hace 20 cuídense. días. No, pero hace 20 días dije que a finales de septiembre, ¿no? Oiga, ¿no No se tienen ha cumplido. proyectado hacer algún estudio para conocer justamente el rezago en el Estado? Sí, decía que se hacen 6, Pero 3 en lo ¿lo tienen en este institucional momento ya? y 3 ¿Proyectado? lo tenemos, sí, tenemos. E incluso si ustedes consultan Mejor Edu, van a encontrar ahí los diagnósticos. Chéquenlo y lo van a encontrar, ¿no? Ahí están, incluso vinieron a presentarlos. Cuando los presentaron los planteamos. A lo mejor esos referentes pudiesen servir. Lo tengo en la página, ¿Nos si lo quieren puede se los compartir, mando. Sí, por favor? con mucho gusto. Se presentó hace como un mes, antes del final del ciclo escolar, si no mal recuerdo. Lo que pasa es que es preocupante porque todavía los docentes no le entienden bien a los libros nuevos y tienen un rezago que resolver. Pero justamente los libros lo que van a hacer es integrar. O sea, por ejemplo, a ver, ahora para aprender matemáticas, no Sí, es ya aprender va a estar operaciones inmersa en básicas, todas las ¿no? cuestiones. Tiene que ver con toda la vida cotidiana, ¿no? Pero también español.